Bienestar a tiempo llega. Hola Dayana, ¿cómo estás hoy? Nos encontramos en un nuevo programa. Hola Eli, con mucho bienestar hoy. Feliz de estar en este nuevo capítulo de Bienestar a Tiempo, el podcast que cuida tu salud integral donde estés. Si todavía no te has suscrito, aprovecha ahora, suscríbete y activa la campanilla de notificaciones para que te lleguen todas nuestras entregas. Así es, y bueno, hoy nos reúne un programa muy importante. Nuestros seguidores nos han dejado muchas de sus consultas y nos han pedido hablar acerca de la alimentación en pacientes con Alzheimer. Y hoy vamos a poder recabar la información importante sobre cómo alimentarlos, qué estrategias seguir para poder llegar a ellos de una mejor manera, más empática y que, bueno, puedan digerir sus alimentos de la mejor manera en todo momento del día, ¿no? Así es, Eli, ¿no? Y la demencia es un problema que afecta a gran cantidad de nuestros adultos mayores y el Alzheimer es una de las causas más frecuentes de este problema. Y la alimentación tiene una relación importante con él, ¿no? Con este problema, ¿no? En tema tanto de prevención como ya el tratamiento. Y recordemos también que una mala nutrición puede deteriorar no solo la salud cognitiva, ¿no? Sino también la salud física en general. Entonces, vamos a aprender mucho hoy de alimentación y nos va a ayudar a que podamos atender mejor a nuestros adultos mayores. Eli, ¿qué te parece si para ponernos más en contexto sobre este problema vamos a ver nuestra pastilla de información? Así es. La enfermedad del Alzheimer es la forma más común de demencia y puede contribuir entre el 60 y 70% de los casos. La demencia es en la actualidad la séptima causa principal de muerte y una de las principales causas de discapacidad. Las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada por la demencia, tanto directa como indirectamente. Experimentan una mayor mortalidad y disminución de años de vida por discapacidad debido a la demencia. La malnutrición es un problema común y un factor que empeora el Alzheimer en adultos mayores. Las causas de malnutrición incluyen problemas para comer como dificultad para tragar, percibir olores y olvidarse de comer. La demencia es consecuencia de diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro. Bueno, Diana, hemos escuchado esta información y realmente son datos que a veces alarman a la familia, ¿no? Porque no sabemos cómo abordar estos casos en casa y, bueno, la preocupación que puede traer a toda la familia, a cada uno de los integrantes, quien tiene que hacerse cargo de los abuelitos y abuelitas en casa, ¿no? Así es, Eli, ¿no? Es un tema tan vital de conocer un poco más y sobre todo de lo que mencionamos, ¿no? La alimentación, que es una actividad que hacemos diariamente y a veces no sabemos cómo realizarla, ¿no? En estos casos de nuestros abuelitos, nuestros adultos mayores que sufren. Y realmente, como hemos visto, en la pastilla la malnutrición puede conllevar a diversos problemas y se incrementa el riesgo de caídas, ¿no? De fracturas por una malnutrición. También, ¿no? Su sistema inmunológico se ha deprimido y finalmente la calidad de vida se deteriora, ¿no? Y con eso no solo afecta a la persona, sino incluso a todo el entorno familiar. Sí, porque dicen los adultos mayores hay que cuidarlos por lo menos el 70% del día, ¿no? Quien invierte más horas somos las mujeres, ¿no? Entonces, ahí también, aparte de que, como hemos visto, es un factor que se da, un problema que se da más en mujeres, encima también, ¿no? Entonces es importante conocer cómo prevenirlo, tratarlo, a Nos corresponde informarnos. Así es. Pero para eso estamos contando el día de hoy con una especialista. Ella es Jimena Chávez Alonso, es licenciada en Nutrición y Dietética, tiene un máster en Gerontología por universidades iberoamericanas de México y España. Asimismo, ella es docente universitaria. Tiene también el cargo de jefa de la residencia geriátrica Gerovitalis. Asimismo, es encargada de la evaluación nutricional de otras residencias geriátricas como Pedro de Osma en Barranco y Magnolias en Surco. Por otro lado, ella es del staff de nutricionistas de CEM Perú, que es el Centro de Especialidades Nutricionales y Clínicas, y también es parte del staff de la revista Salud en Casa y del Centro de Rehabilitación Integral. Asimismo, ella fue nombrada en el año 2024 como nutricionista lideresa por el Colegio de Nutricionistas del Perú y el Congreso de la República. Ella se dedica actualmente a la consulta privada exclusivamente en adultos mayores, tanto a nivel individual como corporativo. Es decir, puede brindar asesorías a centros geriátricos o residencias que cuidan a nuestros adultos mayores. Bienvenida, Jimena. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Gracias. Un gusto tenerte. Jimena, para ponernos en contexto, ¿nos puedes comentar desde qué edad es considerada una persona adulta mayor? Claro, normalmente hablamos en base a la OMS, ¿no? Y también a
digamos, las sociedades internacionales de geriatría siempre consideran que a partir de los 60 años en adelante ya se le puede considerar una persona adulta mayor. Así es. ¿Y cuáles son los principales problemas, ¿no? que sufre una persona ya adulta mayor? ¿Cuáles son las primeras enfermedades o problemas de salud que se van dando o estos cambios fisiológicos? Claro, los cambios fisiológicos rigen mucho, en verdad, en la etapa de adulto mayor, ¿no? Porque son cambios que son inevitables, ¿no? Y que a todos nos pueden pasar. A algunos les pueden pasar unos más, a otros menos, ¿no? Pero van a aparecer. Entonces, yo siempre comienzo por la boca. En la boca hay muchos cambios en la salud oral, porque primero que nada, la pérdida de piezas dentales. Creo que es lo más notorio y lo que todo el mundo ve en los adultos mayores. Y eso que puede conllevar a una mala digestión, a que ya no tritura correctamente los alimentos, puede ocasionar desde una inapetencia leve a una inapetencia severa, ¿no? La disminución en la salivación, la disminución también en la sensación de sed. Los adultos mayores, muchos se pelean con sus abuelitos porque no quieren tomar agua, ¿no? Pero en realidad no se peleen, no es que ellos lo quieren hacer por darte la contra, sino que simplemente es porque ellos han perdido la sensación de sed, así que no lo tomes personal, ¿no? Entonces, por otro lado, también tenemos el tema de la disminución en la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Que eso sabemos que está a nivel estomacal y eso puede conllevar a muchos problemas, desde una acidez, hinchazón, mala digestión, ¿no? Y problemas también en absorción de ciertos nutrientes. Otro punto importante es la pérdida de masa muscular, que esto es inevitable, va a suceder, ¿no? Solamente que lo que podemos hacer es que se haga más lento o más rápido, ¿no? Otro punto es la disminución de masa ósea, ¿no? También tenemos, por ejemplo, se pone más débil, menos denso. exactamente, ¿no? Perdemos mucha masa ósea conforme van pasando los años y es inevitable, es irreversible. Y lógicamente, siendo mujeres, la pérdida es mayor, ¿no? Otro punto importante también es a nivel del peristaltismo intestinal, del movimiento del intestino, ¿no? De cómo el intestino se mueve y de qué manera expulsa las heces. Eso se vuelve mucho más lento. Entonces hace que el adulto mayor sea mucho más predisponente a tener estreñimiento, ¿no? Y el estreñimiento a veces ya puede volverse tan severo que pueden tener hasta una obstrucción intestinal. Y el tema de la memoria, ¿no? Que definitivamente hay una disminución a nivel de la memoria en algunos casos. Algunos se mantienen con una memoria pero impresionante, ¿no? Pero otro grupo de adultos mayores sí tienen un deterioro cognitivo. También el tema social, ¿no? Es súper importante porque eso puede también generar mayor deterioro a nivel neurológico y el grado de depresión en los adultos mayores también es súper fuerte. Jimena, qué importante lo que nos mencionas porque nos lleva a reflexionar y que a veces pues uno puede renegar o sentir alguna pesadez en el cuidado de los abuelitos en casa y realmente todo ese comportamiento es porque realmente fisiológicamente están cumpliendo un cambio importante, ¿no? Y de todo lo que nos has mencionado, estas consecuencias de la salud, ¿cuáles, digamos, si pudiéramos hacer un ranking, qué problemas de alimentación son los principales que uno tiene que abordar como hijo, como nieto, ¿no? Claro, yo creo que uno de los principales y que la verdad yo siempre lo menciono porque creo que le dan poca importancia, es a la salud bucal, ¿no? Porque no, a ver, como siempre les digo a mis pacientes, que levante la mano el que va al odontólogo cada 6 meses religiosamente, muy pocos realmente, ¿no? Y definitivamente la salud bucal en el adulto mayor es creo que uno de los puntos que te puede dar pase a un problema nutricional grave. Por ejemplo, la disminución de la sensación de sed. Si no lo tratamos a tiempo, un adulto mayor puede tener deshidratación, ¿no? La disminución de la salivación. Nosotros tenemos una enzima, que es una sustancia que nos ayuda a digerir, que está en la saliva. Así es, Entonces, al tener una disminución en la salivación, de por sí la digestión de este nutriente, que viene a ser los carbohidratos, empieza mal. Entonces, lo que hace es que cuando un adulto mayor empieza a comer estos alimentos que tengan este nutriente, por ejemplo, en Navidad, un panetón, empieza con las flatulencias, los gases, la hinchazón, ¿no? La pesadez. ¿Por qué? Porque no está comenzando la digestión correctamente. Otro punto importante son las piezas dentales. Cuando se pierden, no los trituras bien, entonces el adulto mayor también se llena de gases. Y como hablábamos de la disminución del ácido clorhídrico del estómago, ¿no? Se pierde la absorción de la vitamina B12. Entonces los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables a tener una disminución en la absorción de esta vitamina. Entonces, digamos, haciendo este ranking, la visita al odontólogo es fundamental. Sí. Y el cuidado en el tipo de alimento que debe ingerir. ¿Y cómo debería ser esta alimentación? ¿Más ligera? ¿De repente licuado? ¿Triturado? Has dicho una palabra clave, la palabra licuado, ¿no? Porque en realidad muchas personas, y lo veo con mis alumnos, ¿no?
tienen una predisposición. Ven al adulto mayor y dicen, adulto mayor come licuado, adulto mayor se va a caer, ¿no? Adulto mayor se olvida de todo, cuando en realidad no podemos pensar así. Yo tuve el lujo de atender a una paciente de 115 años en Huancavelica. La señora, primero que caminaba más que yo. A mí ya se me iba a salir el pulmón subiendo el cerro y la señora subía y bajaba un saco de papas de 5 kilos y yo no podía, pero ni con mi propia alma. Y la señora se acordaba de todo. Entonces yo a veces digo, ¿por qué uno tiene que pensar en eso? Predisponerse a pensar de que el adulto mayor va a comer licuado cuando en realidad no. Siempre es una lucha con los médicos geriatras de que siempre intentamos mantener la autonomía alimentaria del paciente hasta lo máximo que se pueda. ¿A qué me refiero con eso? Que si el paciente puede comer sólidos y puede comer solo y tener la voluntad de ingerir sus alimentos de manera autónoma, hay que hacerlo y hay que dejarlo, porque eso genera independencia y le genera hasta un tema emocional positivo, ¿no? Y es muy importante eso en la nutrición, porque incita a comer, ¿no? Y por otro lado, también tenemos el punto, ¿no?, de que en la alimentación de un adulto mayor tiene que ser muy respetuoso. O sea, nosotros no podemos pensar de que una persona que ha vivido 50 años y nos lleva 50 años de experiencia vamos a hacerle un cambio radical en la alimentación si es que no lo amerita. Si tiene una condición clínica que amerita cambios, igual hay que buscar cosas de su preferencia, cosas que le gusten para generar un apego a las indicaciones. Claro, que lo pues, pueda cumplir. no va a seguir, igual va a estar con el deterioro de la salud. Exactamente. Entonces, ellos tienen que tener un plan de que tú puedas ver y decir, esto lo puedo seguir a largo plazo. Y para eso tenemos que ser respetuosos con sus gustos, con sus creencias. Y recordar que la alimentación también, aparte de ser una necesidad básica, es un pequeño placer, o sea, es algo que nos hace el día mucho, y sobre todo aquí en los peruanos, ¿no? Que estamos pensando qué va a ser el desayuno, termina el desayuno y qué vamos a almorzar y así, o sea, la parte gastronómica, nuestra comida es algo importantísimo. Exactamente. Y más en nuestros adultos mayores, que muchas veces ellos han estado a cargo pues de la alimentación de toda la familia, ¿no? Exacto. Así es. Y en el caso, Jimena, del Alzheimer, ¿no? Este problema que afecta en gran medida a nuestros adultos mayores, ¿qué es lo que sucede con ellos, ¿no? Y cómo es que varía también su alimentación. El Alzheimer, primero, es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Y definitivamente es una enfermedad que genera complicaciones. Dentro de las complicaciones, la primera, creo yo, es un tema de conductual, ¿no? El adulto mayor tiene cambios conductuales. Comportamientos, sí. Exactamente. Y además deja de hacer actividades de la vida diaria. Empieza a dejar de cambiarse solo, empieza a dejar de ir al baño solo, empieza a dejar de comer solo. Entonces, es importante estar alerta. Y apenas detectamos este tipo de cambios, ya empezar a hablar con un médico geriatra, con un neurólogo, en el caso que se necesite, ¿no? Ahora, dentro de los cambios definitivamente que se pueden presentar, sí, o sea, pueden haber muchos cambios nutricionales. El adulto mayor suele pasar por, creo que ahí depende mucho del paciente. Yo tengo pacientes con Alzheimer que pasan por pérdida de peso, pero repentina, una pérdida de peso no controlada, no la calcularon definitivamente, y esta pérdida de peso es grave. Porque se olvida de repente hasta de comer. Exactamente, se olvida de comer y no tiene un acompañamiento. Entonces no hay nadie que lo esté viendo o que supervise que esté comiendo. Y por otro lado, tengo el caso de pacientes de que tienen sobrepeso porque se olvidaron de comer, entonces comen doble, ¿no? Y por otro lado, también están los adultos mayores con Alzheimer, de que tienen este tema que deambulan mucho. Entonces, su gasto energético es sumamente alto. Llegar a ese requerimiento es muy complejo porque a veces, a más requerimiento, tengo que ampliar el volumen de la comida y no suelen culminar los alimentos. Entonces, para eso tengo que, digamos, fraccionar mucho las comidas en el día y a veces ya se convierte en algo bien complejo, y en esos casos, previa evaluación, sí se tiene que recurrir a cierta suplementación. Y si les está pareciendo interesante el programa, definitivamente para toda la familia es un tema muy, muy importante. Síganos en nuestras redes sociales, pueden dejarnos sus comentarios, seguirnos en nuestro canal de YouTube y de Spotify para poder multiplicar este mensaje para todas las familias. Así que bueno, muchos de nuestros seguidores nos han dejado algunas preguntas, Jimena, así que te voy a trasladar algunas que nos han dejado. Por ejemplo, Berenice, y nos dice: tengo a mi mamá de 78 años y sufre de Alzheimer. ¿Qué alimentos son los más recomendados y cuáles debo de evitar para tratar su condición? Dentro de los alimentos, yo considero que es importante, primero que nada, ver qué síntomas tiene, ¿no? Voy a hablar un poquito de los principales, porque creo que la idea es absolver la duda que ella tiene. Entonces, lo primero que suele haber mucho estreñimiento por los mismos medicamentos del Alzheimer. Entonces,
El estreñimiento lo que necesitamos es no solamente aumentar un poquito la actividad física, sino también ver el tema de hidratación y de la fibra. Que la hidratación en adultos mayores con Alzheimer es muchísimo más compleja, ¿no? Entonces ahí tenemos que recurrir para hidratar no solamente agua, sino también tenemos que ya empezar a recurrir en frutas hídricas, por ejemplo, la sandía, el melón, el pepino de fruta, que su 80-85%, 90% es agua, ¿no? Entonces, Papaya, exacto, mandarina. exactamente, ¿no? Y en rodajas, no jugos. Depende del paciente, ¿no? Porque si nosotros estamos en la etapa inicial del Alzheimer, puede comer perfectamente la fruta entera y picada. Que es lo más recomendado, ¿no? Que es lo más recomendado porque la fibra viene de forma natural. En cambio, si ya el paciente está entrando a una etapa moderada, podría ser que tenga que estar más picadita o chancadita. Y si ya el paciente está en una etapa severa, ahí sí necesitaríamos hasta utilizar espesante, licuarla y utilizar un tipo de espesante. Como que es pesante, féculas o Sí, podríamos optar por alguna fécula de maíz, tal vez. A veces harina de maíz. Exactamente, o también el chuño, ¿no? Y en algunos casos ya más severos se necesitaría algún tipo de suplementación. Soporte nutricional. Soporte nutricional, Ok. exactamente. ¿Y qué alimentos se debería evitar? Evitar es una palabra bien compleja, pero en realidad yo diría más los alimentos inflamatorios. ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces se decía que el Alzheimer era una enfermedad inflamatoria, pero el Alzheimer no es una enfermedad inflamatoria. Lo que tiene el Alzheimer es que en el Alzheimer, ya cuando tienes la enfermedad, hay una mayor producción de proteínas a nivel cerebral. Y estas proteínas no son normales. Entonces lo que hacen es que te activan el sistema nervioso central, tu sistema de defensas del sistema nervioso central. Entonces lo que hacen es que empieza una inflamación leve. Entonces si nosotros consumimos alimentos, digamos, inflamatorios, potenciamos esa inflamación. Entonces, yo sí recomiendo evitar, disminuir y, si el paciente lo permite, restringirlo al 100%, todo lo que viene a ser alimentos procesados, embutidos, el exceso de sal, azúcares refinados, azúcares añadidos en general, y también las carnes rojas en algunos casos, ¿no? Porque el efecto se ve. Se ve que realmente podemos retrasar un poquito el avance de la enfermedad. Lucía nos dice, aquí tenemos otra pregunta de Lucía, dice, su abuelita sufre de Alzheimer y no quiere comer sus alimentos, ¿no? Es difícil. ¿Qué tipos o formas de preparación son las que nos recomiendas? Ya un poco creo que has respondido eso de acuerdo al deterioro, ¿no? Si hay algunas estrategias a la hora de comer que podemos aplicar para que de repente sea más atractivo, ¿no? La alimentación. Los abuelitos se vuelven como niños, ¿no? Sí, en realidad es súper importante eso porque justo salió un estudio que hablaba de los colores en los platos, ¿no? Y mencionaba que es importante que el adulto mayor pueda identificar los colores de los alimentos en su plato. Entonces, si nosotros le damos, por ejemplo, algo licuado y es un solo color, no le va a llamar la atención, ¿no? Entonces, es importante tener diferentes colores, ya sea entero, picado, triturado o licuado, ¿no? Tiene que tener ver las diferencias en el plato de los alimentos porque es importante a la vista y eso va a jalar a comer. Y también podría ayudar que el plato sea de otro color, el mantel. Totalmente. Ahora, es importante mencionar porque uno de los métodos para casos de Alzheimer y demencias en particular es que tiene que haber una rutina. Y no solo es una rutina en temas de horario, sino también que el adulto mayor tiene que tener algo fijo. Por ejemplo, ¿no? Me ha pasado con los pacientes de que comen con sus cubiertos de plata, ¿no? Entonces, no les puedes cambiar eso, porque a veces tú cambiaste algo y ya no quiere comer. Entran en crisis. Entran en crisis. Entonces, si tienes un horario, respetarlo. Si se sienta a la derecha de la mesa, que se siente. Si se sienta en la cabecera, que se siente todavía, ¿no? Si se sienta en una silla especial, porque toda la vida la ha tenido, que se siente. Si es su plato, se mantiene el plato, ¿no? Entonces, de preferencia, mantener esa rutina para que el paciente no sienta que las cosas han cambiado, ¿no? Y eso les da estabilidad y seguridad, ¿no? Esa parte es súper importante. Qué importante, interesante. Bueno, y Alberto nos consulta, mi mamá padece de esta enfermedad, ¿no? Y solo desayuna y almuerza. ¿Cuántas veces al día debe comer y cuáles son los horarios más recomendados? Claro. El tema del acompañamiento es bien importante, porque parte de también una de las estrategias, y aprovecho también para contestar esta pregunta así,
Una de las estrategias también para incentivar la ingesta de alimentos es justamente un ambiente tranquilo y un ambiente con compañía, porque la compañía incentiva el apetito. Ahora, Feos, ¿no? A todos. a todos, ¿no? Comer solo creo que no es muy bonito, ¿no? Así es. Además, somos personas sociales, entonces esa parte es importante de mantener. Ahora, un punto importante en este caso es que si solamente está comiendo desayuno y almuerzo, yo lo que sí recomendaría es no te gastes peleando para que se acabe todo el desayuno. Lo mejor es fraccionarlo en diferentes momentos del día, cada 3 horas, y establecer ese horario y que sean pequeñas cantidades y volúmenes pequeñitos y garantizar que eso lo culmine en cada toma y asegurar esa ingesta, ¿no? Para saber realmente que está culminando los alimentos, porque si le vas a dar un volumen muy grande en desayuno y almuerzo para garantizar la toma, no lo va a culminar. Jimena, ¿cuáles son las principales consecuencias de una mala alimentación de los adultos mayores con Alzheimer? En este caso, lo primero creo que es acelerar el deterioro cognitivo, ¿no? Ujú. Lo segundo podría ser también una disminución progresiva de la masa muscular y de la fuerza muscular, porque a veces solo hablan de la masa, pero la fuerza muscular es súper importante a considerar. Claro, que eso es lo que les permite moverse. ser Exactamente, independientes, el ponerse una chompa. Yo siempre les digo a mis pacientes, ponte la chompa, sácate la chompa. Y ahí evalúo qué tanta fuerza tienen en el movimiento de los brazos. Cosas tan básicas que a veces... Tan básicas que no nos damos cuenta, Sí. ¿no? Y otro punto importante es el tema del estreñimiento, ¿no? Y la deshidratación. Son pacientes que están a un punto de deshidratarse si es que no tenemos un monitoreo de cuánto se están hidratando durante el día. También es importante el tema de deglución y masticación, ¿no? Porque cuando ya la enfermedad está avanzando y ya se le considera un Alzheimer avanzado, pueden haber problemas de dilución y terminar con una disfagia, que la disfagia viene a ser un trastorno en la dilución y en el paso de los alimentos. Entonces se les dificulta el paso de los alimentos y ahí el cambio de la alimentación es totalmente diferente, ¿no? Se le tiene que dar alimentos tipo papilla, ¿no? Entonces ahí sí puede haber mayor deterioro si es que no se detecta a tiempo. ¿Y qué puede suceder? Que el paciente se puede aspirar y tener una neumonía por aspiración. Entonces, tiene que haber un monitoreo. Para lograr esa masa muscular que no se pierda, ¿qué es lo que deberíamos brindarle a estas personas, ¿no? Lo importante es tener una alimentación balanceada, digamos, que tengamos todos los nutrientes necesarios y cubrir los requerimientos de ese paciente en base a la condición clínica y a lo demás que pueda tener, porque no solo vienen con Alzheimer, pueden venir con otro tipo de situaciones clínicas, ¿no? Entonces, adaptar el plan a lo que el paciente necesita, pero sí es importante que de todas maneras haya un excelente aporte de omega 3, porque está súper relacionado a la función cognitiva. El omega 3 lo encontramos en los pescados azules, oscuros, ¿no? Bonitos, curel, caballa, por ejemplo, el atún. Claro, también lo podemos encontrar en algunas semillas, ¿no? Lo podemos encontrar en algunos aceites, igual, pero sí es súper importante también mencionar que hay casos donde se necesita ya una suplementación. Claro. Sí, justo a eso iba mi pregunta. ¿Qué tipo de suplementos nutricionales podemos, me imagino, definitivamente tiene que estar evaluado por un especialista, pero ¿cuáles serían estos suplementos? Es importante mencionar, antes de decir los suplementos, de que todo suplemento, como bien has mencionado, tiene que pasar por una evaluación médica y nutricional, porque el trabajo es multidisciplinario, Importante. ¿no? Entonces, esa parte es bien importante, porque no se me pueden autosuplementar, ¿no? Es súper importante, ¿ya? Ahora, sí es cierto que hay nutrientes que en el caso del Alzheimer funcionan súper bien, que es en el caso del omega 3, como hablábamos, ¿no? La vitamina D, porque muchos dejan de salir Al sol. y dejan de exponerse al sol. Entonces, la vitamina D es la vitamina del sol, ¿no? Porque al final el sol es la que nos va a permitir poder formar y absorber esta vitamina. Entonces, si no salen y no se exponen, no la van a recibir. Y es súper importante porque hay muchos estudios que hablan de la función de la vitamina D como efecto protector a nivel cerebral, ¿no? Y además el tema del omega 3 en conjunto ayudan mucho a la producción de fibras musculares para aumentar la masa muscular, ¿no? Excelente. Claro, ahora tenemos el tema de las proteínas, que eso mucha gente lo toma, pero como si fuera así facilito, se lo compran, ¿no? El polvito Pero el polvito y ya estoy. Pero en realidad es muy peligroso, ¿no? Porque si el paciente tiene un problema renal que no ha sido detectado, Puede ser muy elevada porque no se controla la cantidad. exactamente, en vez de ayudarlo lo perjudicamos, ¿no? Entonces tiene que ser evaluado, pero sí es cierto que en casos de una disfagia, por ejemplo, de este problema de dilución con el paciente de Alzheimer, a veces sí se tendría que recurrir a una suplementación, pero siempre previa evaluación. Y en casos de que ya sea la enfermedad muy avanzada,
sí a veces se va a necesitar ya hasta una alimentación artificial al 100% y apoyarnos mucho del soporte nutricional. Y en proteínas de alimentos, ¿cuáles son los más recomendables para los adultos mayores y sobre todo los que tienen Alzheimer? Como bien has comentado tú también, Dayana, el tema del pescado creo que es una de las reinas en este caso porque tiene el omega 3 y tiene una excelente cantidad proteica. El huevo es excelente, ¿no? El pollo, la pavita, el cuy, que mis pacientes saben que yo soy hincha del cuy porque la verdad, sí, es que la verdad la producción de albúmina que genera el cuy en el cuerpo es impresionante, ¿no? Tiene una muy buena cantidad de proteína y es muy biodisponible. Nuestro cuerpo lo consume y lo absorbe súper fácil, ¿no? Y la verdad es que es muy versátil esa carne también, porque al momento si es un paciente que tiene que consumir alguna alimentación licuada, se destruye en la totalidad. Entonces es muy versátil para todo tipo de preparación y textura de las preparaciones. Entonces yo particularmente la utilizo bastante y es muy sanita. Otras que no suelo recomendar mucho en estos casos en particular, no puede ser el carnero porque es carne roja, ¿no? O también la carne de res. En grasas. Exactamente, ¿no? Y el tema también de los embutidos, ¿no? Eso no lo recomiendo mucho. Lo que es el tema del estilo de vida, ¿no? Que deben llevar estos pacientes con Alzheimer que complementen, ¿no? El tema nutricional. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Es muy importante mantener al paciente activo, porque la actividad física se ha visto también en muchos estudios que ayuda hasta como un método preventivo, como también ayuda a que si ya el paciente tiene la enfermedad, la actividad física puede hacer de que avance más lento, ¿no? Y definitivamente ayuda no solamente eso, sino también en su estado emocional, en su socialización y en la producción de la masa muscular y de la fuerza muscular. Entonces la actividad física es vital. Y otro punto importante es la salud familiar, ¿no? Que el paciente con Alzheimer a veces los familiares piensan de que no, pero no se va a acordar, pero hay cosas que no se olvidan y eso es algo que yo siempre digo, los sabores no se olvidan, la música siempre se acuerdan, ¿no? Y hay estudios que lo dicen, los sonidos, la música es algo que los jala mucho y se acuerdan, ¿no? Entonces pasos de baile, ¿no? Es lindo a veces la experiencia que puedo ver en residencias geriátricas, cómo ahí les pones un tango y es un adulto mayor que sabe bailar tango y le salen los pasos. Es muy emocionante, la verdad se los digo, es muy emocionante, porque ves realmente que hay cosas que tu cuerpito, claro, se olvida de muchas cosas, pero hay cosas que están en ti y que no han pasado, no se van, ¿no? Y eso es muy bonito y creo que la familia lo tiene que rescatar. ¿Existen centros para poder entrenar a las personas que van a cuidar a las personas con a estos abuelitos con estos casos? Exactamente, porque muchas veces el que cuida a un paciente con Alzheimer es el mismo familiar, comienza siendo el mismo familiar. Cuando ya se vuelve un poquito más severa la enfermedad, a veces recurren a ayuda externa, ¿no? A un enfermero o algún técnico especializado. Esta enfermedad se puede transmitir, ¿no? En la familia, ¿no? Porque es un tema genético hereditario. ¿Qué otros factores, ¿no? Así como el hereditario, pueden condicionar que uno tenga Alzheimer? Definitivamente el estilo de vida. Si es una persona que tiene un estilo de vida muy desordenado, tal vez con mucho consumo de alcohol, drogas, eso afecta notablemente a nivel cognitivo. Enfermedades como la diabetes, hipertensión. Se relaciona mucho, es más, la microbiota intestinal, porque existe el eje intestino-cerebro, ¿no? Que en realidad, bueno, eso es un tema un poquito más técnico, pero en general hablando de la microbiota, que eso de todas maneras lo tienen que haber escuchado, no es nuestra salud intestinal, ¿no? Y cómo nosotros nutrimos a nuestra microbiota, cómo nosotros la ayudamos, también tiene mucho que ver con la aparición de enfermedades neurodegenerativas, porque no solamente hablamos del Alzheimer, hablamos del Parkinson también, ¿no? Que van de la mano. Entonces, en realidad, sí, podemos prevenir al 100%, ¿no? Definitivamente, porque el factor genético es muy fuerte en esta enfermedad, pero sí definitivamente reducir el riesgo o por lo menos hacer que si aparece, que sea lo más lejano posible. Justo estaba leyendo que hay algunos estudios que se han visto que el tema de la dieta es muy importante para reducir el riesgo, incluso ya si tienes el problema de Alzheimer, digamos, evitar que el deterioro sea muy rápido, ¿no? Retrasarlo lo más posible. Y hablaban de una dieta que se llamaba MIND, ¿no? Que era una mezcla de la dieta mediterránea, que hemos hablado en varios episodios, ¿no? Que es tan saludable, y la dieta DASH, que es una dieta para controlar el tema de la hipertensión arterial. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, Jimena? Que sí es cierto que hay dietas que han salido que
fomentan, digamos, y que dicen de que pueden ayudar un poco a prevenir, pero también depende mucho del paciente, ¿no? Porque si es un paciente que no está acostumbrado, porque a veces pasa que no está acostumbrado a ese estilo de alimentación, cambiarlo radical es un poco complejo. Pero definitivamente todas las dietas son adaptables, ¿no? Nosotros podemos adaptarlas y adaptarlo, podemos hacerla, pero no al 100%, y igual podemos hacer que tenga ese beneficio, Claro, ¿no? Porque sí, definitivamente un alto consumo de frutas y verduras, ¿no? Carnes magras, definitivamente ayuda. Hojas verdes, Hojas ¿no? verdes. Vegetales en general. Exactamente. Aceites saludables como el aceite de oliva, ¿no? Que sale en varios episodios estamos... Y también hablan mucho del tema de las legumbres, de las menestras. Las menestras. No, es súper importante, no solo por su contenido de fibra, sino también por su contenido proteico Y de antioxidantes. y de antioxidantes, ¿no? Entonces, que ayudan mucho a ese aspecto. Y los frutos secos también, ¿no? Sí. Y justamente sobre eso, para poder prevenir, ¿cada cuánto tiempo debemos llevar a los pacientes con Alzheimer a un control nutricional y en qué consisten? A ver, más o menos, si ya el paciente ha tenido anteriormente un control nutricional, yo normalmente los veo cada 15 días. ¿Por qué? Porque un cambio puede ser sumamente rápido. Una caída, un cambio de peso, digamos, el monitoreo en el peso es vital porque una baja de peso repentina es un signo de alarma, ¿no? Entonces, cada 15 días es un buen momento, pero igual semanalmente hay una conversación pequeña de ver cómo le fue, se adaptó a los alimentos, no se adaptó, ¿no? Pero evaluación en sí cada 15 días. Y de todas maneras consiste normalmente en una evaluación antropométrica al 100%. ¿A qué me refiero con antropométrica? Es medidas corporales, peso, talla, medidas de masa muscular, ¿no? Y de todas maneras también se evalúa mucho el tema, la evaluación dietética del paciente. Se conversa mucho cómo está comiendo ahorita, cuáles son sus gustos, qué es lo que el paciente ha estado acostumbrado a comer y si es que hay cositas que o es alérgico o le caen mal, ¿no? Si tal vez tiene alguna intolerancia, ¿no? Y todo eso se incluye dentro de la evaluación. Y ahora, es súper importante también mencionar de que en la consulta, a mí particularmente, que ya eso creo que depende mucho de cada profesional, pero a mí particularmente me gusta la presencia de diferentes personas. De la familia para el apoyo. Claro, me gusta mucho la presencia de la familia, del familiar que se encarga del cuidado. Me gusta la presencia de la persona que cocina los alimentos y también de las enfermeras que están a cargo del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque se convierte en algo mucho más enriquecedor y si hay alguna duda, se absuelve en ese momento. Porque a veces pasa que hay teléfono malogrado y cuando solo tienes la consulta con una sola persona, no llega toda la información. Entonces es importante especialmente cuando el Alzheimer es bien severo, tener una consulta con todas las personas implicadas en su cuidado y es una manera de también mantener un poco el control y el cuidado del paciente y asegurar que las cosas funcionen. Aparte de trabajar con el equipo multidisciplinario de salud, ¿no? Porque igual siempre me pasa que tengo un paciente y que conozco al geriatra. Entonces es una manera de que yo converso y tengo al geriatra, a la enfermera y al fisioterapeuta y al odontólogo. Entonces es como que el trabajo es mucho más enriquecedor, es más bonito, porque al paciente se le ve en conjunto y la decisión se toma en conjunto y todos estamos informados. Y sobre todo, informarnos, recurrir a los profesionales adecuados, ¿no? Y a veces decimos, bueno, ya tiene y hay que darle a comer, bueno, no comió, bueno, ya no importa, ¿no? Y vamos dejando que se deteriore su vida cuando de repente podríamos darle una mayor calidad. Así es. Muchas gracias, Jimena, por acompañarnos hoy. Ha sido interesantísimo los datos que nos has dado. Nos llevamos la tarea de capacitarnos para ello porque es una tarea que nos va a tocar en cualquier momento y por lo que nos ha dicho es una responsabilidad grandísima. Y no sé si quieres dar algunas recomendaciones finales para nuestros seguidores. Sí, en realidad, primero que nada, creo que cuando uno trata a adultos mayores, ya sean nadie está libre, porque tenemos a nuestros papás, podemos a nuestros abuelitos, a nuestros hermanos. Y nosotros vamos a hacer. Y nosotros mismos. Creo que nosotros enseñamos con el ejemplo y la mejor manera es tener bastante paciencia y tolerancia con sus familiares. Mi mejor recomendación es que si van a cuidar a un familiar con adulto mayor, capacítense para que también ustedes cuiden de sí mismos, porque si tú estás bien, vas a poder cuidarlo de la mejor manera. Y con temas de alimentación, por favor, siempre intenten pasar una consulta nutricional, por lo menos una. Yo entiendo que a veces los costos son un poco complicados, pero por lo menos una para sentirse monitoreados y que si a motivo ven un cambio, comuníquenlo para que también se les pueda asesorar de la manera adecuada y que no tengamos ninguna complicación, ni una aspiración, ninguna pérdida de masa muscular y que eso genere una caída y que complique más el cuadro del paciente. Muchas gracias, Jimena. ¿Y dónde te podemos encontrar? Sí, me pueden encontrar en Instagram como Nutri Geriátrica
En Facebook ponen Jimena Chávez, Nutrición para Adulto Mayor, y ahí me encuentran de todas maneras. Así que yo feliz de poder ayudarlos. Gracias. Qué Qué gusto grato tenerte hoy por aquí. Ya te invitaremos para un siguiente programa. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Eli, qué bonito el programa de hoy. Me ha encantado mucho porque realmente hemos aprendido cómo es que algo tan importante como la alimentación puede ayudar a que nuestros adultos mayores tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Ya que la mala nutrición puede conllevar a que ellos tengan problemas de salud más intensos, ¿no? Se deteriore más su tema cognitivo, ¿no? Su salud mental, tengan problemas en el tema muscular, el tema óseo, que es algo que les impide, ¿no? Que ellos sean independientes, ¿no? Y finalmente también su sistema inmunológico, ¿no? Y que estén más propensos a otras enfermedades, y también hemos conocido que pueden darles problemas como la disfagia, ¿no? Entonces, son cosas que realmente nos van a ayudar para que podamos atender mejor a nuestros adultos mayores de una manera más informada, ¿no? Y no hacerlo simplemente por el consejo que nos dé el vecino o lo que sabemos, o esperar que simplemente su vida se vaya deteriorando, ¿no? Tratando de darles una alimentación que de repente no es la adecuada. Sí, además ha sido un programa que nos ha invitado a la reflexión, ¿no? De todos los que estamos en casa y estamos al cuidado de un adulto mayor con este cuadro de Alzheimer, lo importante que es informarse, ¿no? Cuidarse también para poder cuidar, ¿no? Y lo importante que es tener estas estrategias de alimentación para que realmente el adulto mayor asimile de la mejor manera el alimento del día, ¿no? Sí, qué bonito nos comentaron, por ejemplo, este tema de los colores, ¿no? Que Sí, qué importante Interesante. que puede ayudarnos para que ellos se alimenten de una mejor manera. Son cosas que, bueno, están ahí. Y también cuando nos mencionó Jimena sobre que nos tenemos que adaptar, ¿no? A ellos, no tratarles de cambiar, ¿no? Ya nos han dicho que esta es la dieta, la alimentación correcta, pero de repente no está de acuerdo a sus gustos, a lo que ellos, ¿no? Por más que digamos que olvidan cosas, como nos dijo algo muy bonito Jimena, hay cosas que no se olvidan, ¿no? Así es, y lo importante de reconocer que es la alimentación para mejorar el cuadro, ¿no? de esta enfermedad que puede ser degenerativa, pero que con un buen cuidado y una buena alimentación puede salir adelante, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Ha sido muy interesante toda la información que hemos podido recabar. Los invitamos a seguirnos, déjenos siempre sus comentarios y sus likes, por favor. Suscríbanse al canal de YouTube y Spotify. Déjenos sus comentarios, sus consultas, porque los vamos a leer en los siguientes episodios, y siempre vamos a buscar temas muy interesantes para poder cuidar su salud en cualquier momento del día y donde estén. Así que los vemos en un siguiente programa de Bienestar a Tiempo, El podcast que cuida tu salud integral donde estés. Chau. Bienestar.